¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La vez pasada vimos que el amparo también entre una de sus funciones, uno de los elementos, de los instrumentos que el amparo constituye como una garantía constitucional es el ver resoluciones jurisdiccionales. Es el revisor en última instancia de las resoluciones judiciales de todos los tribunales del país. Para explicar esto habría que ver precisamente cuál es lo que protege dentro de un juicio y un procedimiento. Me gustaría señalar precisamente un juicio para ir ejemplificando. Se acordarán que hablábamos que el juicio de amparo procede contra sentencias, resoluciones definitivas, así como contra actos dentro de juicio, fuera de juicio, después de concluido y dentro de juicio. Bueno, esto y hay un amparo que se resuelve en dos instancias y otro que se resuelve en una instancia. Vamos a ver cómo se desarrolla el proceso. Veamos un proceso. Supongamos que los Beatles demandan a los Rolling Stones por un plagio de una canción. Vamos a suponer que en este caso vamos a hablar de un proceso. ¿Qué es un proceso? Es el camino que se debe de llegar. En primer lugar, vamos a tener la etapa postulatoria. En esta etapa postulatoria se van a ver la demanda y las excepciones. Posteriormente pasamos a la etapa probatoria, ¿sí? Y ahí llegamos también a la probatoria, alegatos y de conclusiones. Y después terminamos con el juicio o la sentencia. Bueno, el amparo indirecto procede precisamente contra la etapa, los actos dentro de juicio, que es la etapa postulatoria y la etapa probatoria y de alegatos. En esta parte se pueden dar violaciones y esto se ve en amparo indirecto, se ve en dos instancias, ¿sí? La mecánica se presenta, si por ejemplo ¿qué es lo que se puede violar durante el procedimiento? Los tiempos, las pruebas, que no se le deje ver pruebas, en ese contexto son todo lo que se puede ver. Generalmente las pruebas que se dan durante el procedimiento o las violaciones que se dan al procedimiento generalmente no son trascendentes. En el procedimiento no se entra a ver cuántas pruebas me admiten, cuántos términos, en fin. Lo que me interesa es que al final, si yo gano, estas violaciones que se dieron durante el procedimiento, si no atacaron derechos sustantivos, estas violaciones al procedimiento las voy a hacer valer hasta la sentencia con el amparo directo. Pero ¿cuáles son las que voy a ver en amparo indirecto? En amparo indirecto voy a ver aquellas que en su momento puedan violar derechos sustantivos. ¿Cuáles son las que pueden violar derechos sustantivos? Generalmente, por ejemplo, las pruebas no violan derechos sustantivos, pero no todas. Hay algunas pruebas que sí podrían ser. Por ejemplo, una admisión de una prueba del ADN, en ese contexto, por ejemplo, yo sí puedo alegar una violación a un derecho sustantivo porque van a sacar sangre, por ejemplo, van a conocer mi material genético y bueno, ya no nada, es algo que no se ve reparar en la sentencia porque la sangre que me saquen y lo que yo ya conozca ya no me la van a poner reponer. Estas generalmente es en materia de pruebas. La otra parte que se maneja como violaciones dentro del procedimiento son generalmente cuestiones relacionadas con los incidentes, generalmente las medidas cautelares. Por ejemplo, una pensión alimenticia empieza a generar un costo. Se graban en este momento los alimentos, el padre tiene que pagar los alimentos y empieza ya a generarse. Aquí estas también se ve en amparo indirecto, en dos instancias. En esta constancia va por el juez primero, pasa al juez de distrito y luego ya se va al colegiado. Este proceso en realidad es un proceso que no tendría razón de ser. Se abre una instrucción para ver un juicio en el cual no se van a presentar más pruebas que las que se presentaron ante las responsables. Pero bueno, este es el procedimiento y ya la sentencia se ve en una sola instancia. Entonces, este tipo de violaciones son las que se pueden dar durante el procedimiento. Entonces, aquí ya tenemos las violaciones al procedimiento. Ya tratando de esta naturaleza, también tenemos ya las que se dan fuera de juicio, que también son en amparo indirecto. De una vez que se dicta la sentencia, la ejecución y todo lo que se resuelve en ejecución será en amparo indirecto. Y las que se dan antes de juicio, ¿sí?, medios preparatorios y otras cuestiones que se van adelantando, también serán en amparo indirecto. Entonces el juicio de amparo tiene dos
formas de ver las resoluciones judiciales y cuida dos cuestiones. El debido proceso que se lleve a cabo durante todo el juicio que se va llevando, y en la sentencia lo que se resuelve y lo que se cuida es que la sentencia se haya dictado conforme a derecho, ¿sí? Dice, ¿qué quiere decir? Exacta aplicación de la ley, que se haya aplicado la jurisprudencia, la Constitución, y cuando no haya ley se aplicará la costumbre o la interpretación jurídica. Pero esta es la parte, entonces, pero en ambas partes también es la exacta aplicación de la ley. Cuando entramos a ver una violación al procedimiento, vemos que se haya aplicado debidamente la ley. Si no se le respetó un término, vamos a ver en la sentencia la exacta aplicación de la ley que se aplique. Entonces, en el proceso de amparo, se cuida. En amparo indirecto, lo que son las violaciones procedimentales, pero que sean de derechos sustantivos durante el procedimiento, los actos antes de juicio y los actos posterior de juicio. Estas son en amparo indirecto. El trámite generalmente se impugna, la resolución, alguna de las partes hace una promoción, ofrece vamos a poner se piden unos alimentos, por ejemplo, se piden, se conceden, y entonces se va al recurso correspondiente, y entonces la parte los impugna, y contra eso se pueden venir al amparo. Nada más va a ser materia de amparo las pruebas que se presentaron en el incidente, ¿sí? En la reclamación, en esta parte de los alimentos. Esa es la materia. Y lo que se haya resuelto, hasta ahí. No van a poder presentar diversas pruebas que se les haya olvidado. Entonces es un amparo en el que solamente se ven las cuestiones ya determinadas. Esto en realidad hace ver que el juicio de amparo en materia indirecta, por la vía indirecta, en realidad abre un juicio con una instrucción para no recibir más pruebas que las de la responsable. Y la responsable va a mandar el expediente, o el quejoso manda el expediente, se pide que se lleve todo el expediente, y es lo único que se va a ver. En esencia no es un juicio. Un juicio es algo que se está iniciando, no se desconocen inclusive a veces las partes, se inicia el juicio. Un juicio, aquí como lo vemos, se demanda, hay una etapa postulatoria, una etapa probatoria y una etapa de cognición. En realidad, el juicio de amparo indirecto no hay más que la etapa para materia jurisdiccional en este tipo de resoluciones. No tiene más que, no hay una etapa, hay lo que se pide en la etapa postulatoria. La probatoria, en la demanda, el día de la audiencia que se pone, se presentan las pruebas del expediente que ya la autoridad responsable ya determinó, y lo único que se va a ver en este caso es si hubo una exacta aplicación de la ley o no una exacta aplicación de la ley. Como vemos, es un instrumento que está demasiado complicado, lo hace muy rudimentario, se puede decir, lo hace pasar por un proceso en el cual no se hace necesaria la instrucción para llegar, precisamente cuando llega el amparo, el juez lo resuelve y luego pasa al colegiado en revisión. O sea, pasa por 4 instancias, es un procedimiento demasiado largo. Entonces, esta es una de las características del amparo indirecto que hace precisamente que el juicio, en este caso, sea violatorio del artículo 25 constitucional, 25 de la Convención Americana. ¿Por qué? Porque no es un recurso rápido y efectivo, ¿sí? Porque para llegar al colegiado tiene que pasar por 4, primera instancia, segunda instancia, el juez de distrito y colegiado, 4 instancias. Cuando ya está integrado el expediente, no va a haber un juicio, no es una etapa en la cual se tenga que llegar a analizar, que se vayan a presentar pruebas diferentes, se vayan a deshogar, no hace falta una instrucción, el cuaderno está integrado, nada más que lo único que pasa es que va a pasar directamente, pasa por el juez de distrito, ya integrado el expediente, y luego ese mismo expediente pasa al tribunal colegiado a revisar. Entonces, en realidad hace un proceso largo. Entonces, aquí se podría concluir que el juicio de amparo en materia indirecta, el amparo indirecto, es un amparo que viola el artículo 25 de la Convención, porque no es un recurso rápido y sencillo. Por ahí, en una conversación, un amigo me dice, oye, pero es que la Corte ya dijo en una jurisprudencia que el juicio de amparo no viola el artículo 25 porque es un recurso sencillo. Bueno, vamos, pensemos
ya lo dijo la Corte, pero eso es dogmáticamente. O sea, el caso es que si yo me pongo que si tengo que pasar por 4 instancias, cuando nada más requiere 3, o sea, no requiere más que pasar primera, segunda y un tribunal, y en este caso podría ser directamente el tribunal colegiado, para que inclusive tiene una ventaja. Si se presenta por el colegiado, se impugna ante la autoridad responsable cualquier auto, por ejemplo los alimentos, una pensión provisional, se impugna ante el tribunal colegiado, pero se interpone por medio de la responsable y la responsable remite el expediente. Esto es más rápido. ¿Qué diferencia hay? Que el quejoso, si se maneja así como un juicio que no es juicio, parece la rifa de un avión que no es avión, aquí es un juicio que no es juicio, entonces se presenta ante el juez de distrito. El juez de distrito le pide informe a la autoridad responsable. La autoridad responsable dice que es cierto el informe justificado. El quejoso tiene que presentar las pruebas que tenía que ser el expediente donde se resolvió el caso para que se integre para que se integre al juzgado de distrito en la resolución. Este resuelve y luego remite al colegiado. Fíjense cuánto tiempo se llevó. Esto, si el artículo 25 me dice que hay que hacerlo rápido y efectivo, bueno, un punto, si ya se puso en la Constitución, si nos dice que en la Constitución que ya lo podemos, que el juicio debe ser rápido y efectivo, es una garantía que debemos observar, y podríamos atrevernos a decir, las resoluciones en amparo indirecto pueden ser impugnadas directamente por medio del tribunal colegiado, para que no pasen por el juez de distrito, porque lo hace más complicado, inclusive tiene más complicaciones, porque el juez de distrito le hicieron unos conceptos de violación, el juez de distrito los atiende y luego lo resuelve, y luego el quejoso tiene que volver a hacer, y luego hace agravios contra los conceptos de violación, y entonces ya tenemos un expediente que ya creció de ser una demanda que tenía sus agravios, ahora tiene sus conceptos de violación, ahora tiene sentencia, agravio. Cuando llega al colegiado, luego hay que desentrañar exactamente cuál es la materia, porque se va confundiendo con lo que resolvió el juez. Entonces, en este caso yo creo que es factible haciendo este ejercicio. Si ya se puso en la Constitución, yo creo que no hay ningún elemento que nos impida llegar a cabo un cambio y decir, es la vía indirecta, porque además haría que tampoco se viola el artículo, ningún artículo constitucional. Es más, el 17 nos daría la pauta, es decir, si no se viola la equidad de las partes sin ningún derecho al respecto, dice el artículo 17, evítese el formalismo. Este formalismo es pasar por 2 instancias, pero hay una instancia que está sobrando. Si está sobrando una instancia, quiere decir que este juicio no es rápido, no es sencillo. Además de otros puntos que luego se hacen precisamente en este tipo de cuestiones. Por eso yo creo que este tipo de resoluciones sí pueden dar razón para establecer que puede hacerse el amparo indirecto en una sola instancia, yéndose directamente al juez de distrito, al tribunal colegiado en amparo directo, y hacerlo de una instancia. Hacerlo de 2 ya no resulta razonable, porque tenemos una etapa que no tiene razón de ser y hace que el juicio se alargue, y además le carga al juzgado de distrito un trabajo que en realidad a la larga después no hace falta, porque lo va a resolver el colegiado con plenitud de jurisdicción. Bueno, pues este es el tema que tocamos hoy. Que pasen buenas tardes.